Sebastián, ¿Cómo otra estás? vez. Bien, muy bien. Hoy estamos en Palermo. En Palermo, Qué otra vez. lindo bar. Qué lindo bar. Otra Me vez en la encanta, ciudad de me Buenos encanta. Aires. Otra vez en Buenos Y Aires. esta vez, Una zona urbanizada, al fin algo urbanizado, menos mal. sí, después de la mala experiencia Totalmente. en el campo, decidimos hacer varios programas en la ciudad. Y esta vez, para trabajar una novela, Qué librazo. sí, Qué librazo. a mí me lo recomendó Cecilia. Cecilia, también de ADE. La verdad que un hallazgo. Es Matilde debe morir. Matilde debe morir. Del Cristian querido Acevedo. Cristian Acevedo. Sí. Sí, un librazo. 16ª edición es esa. Esta sí, Pero por lo que veo estamos yendo a un lugar, ¿no es cierto? porque esta novela se desarrolla justamente en un único escenario. Claro. Que es en Charcas y Armenia. Charcas y Armenia. Bueno, está Charcas. Está Charcas. Y aquella es Armenia. Estamos a metro de Armenia. Sí. Pero me parece que hay una trampa, ¿no? En la que yo caí en varias trampas con Cristian. Me parece. Porque el escenario es un bar y parece que nunca existió y ahora existe. Y ahora existe. Bueno, sí, acá lo veo. Así que vamos a ello. Sí. Vamos, vamos. Sebastián, esta vez te tengo una sorpresa. ¿Qué? Creo que es la primera vez que lo vamos a hacer. Ya está. No, va a estar el autor esperándonos. ¿Cristian? Sí, Cristian no va a estar esperando en el bar, bueno. así que vamos a poder hablar con él sobre esta obra y quizás algunas otras. Uy, qué bueno. Vamos a ver. Ya lo veo. Ya lo veo. Qué grande. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Qué placer estar acá. Bueno, vamos a charlar un ratito. Bueno, Nicolás, no estamos solos. Llegamos al lugar que nos propusimos, Charcas y Armenia. Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Qué placer estar con vos. Desde que leímos tu obra, los tres, ¿no? Nicolás, Ceci, nos ha asombrado, nos ha maravillado, nos ha traído, la verdad que con una felicidad enorme. En algún momento hablé de la ley primera, pero hoy venimos por Matilde debe morir, ¿cierto? Así que bueno, te vamos a molestar un rato mientras tomamos un cafecito, charlando de esta novela impresionante, de una estructura exquisita. Nicolás, ¿querés empezar vos con las preguntas? Sí, me gustaría leer primero unas líneas. Hacemos un programa llamado Escenarios nosotros. Lo conozco, soy seguidor del programa y del canal. Y justamente tu novela se ubica en este escenario. Que no era esto. Que no era bueno. Bueno, me enteré hoy, caí en otro de tus juegos. Dice, y el personaje principal será la mujer que muy pronto entrará en el bar y se sentará a la mesa que da a la ventana de la calle Charcas. Más atrás, a un lado de la barra, siguiendo el pasillo que da a los baños, habrá otro personaje. Ahí es donde usted se ubicará. Ubicás al lector no solo en el escenario, sino también en el personaje. Y mi primera pregunta es esta. ¿Por qué este escenario? ¿Por qué la esquina de Charcas y Armenia? Sí. Que no era este escenario, como decís vos, Sebastián, porque estamos en la esquina de Charcas y Armenia, en un bar que no existía cuando me imaginé a Matilde debe morir. Lo ubiqué en Palermo porque quería que ocurriera en Capital Federal y me parecía que Palermo era un lugar que el que conocía se ubicaba y el que no conoce, al menos de nombre, iba a tener alguna resonancia de Palermo, como podría haber sido Boedo, San Telmo. Y la esquina de Charcas y Armenia porque, primero y principal, porque no había un bar. Este bar en el que estamos ahora no existía y yo quería inventarme el escenario de forma completa. Y en segunda instancia por una cuestión de sonoridad. Charcas y Armenia suena un lugar que además tiene por ahí cierta musicalidad o suena a literario, más que si fuera Borges y Paraguay o Nicaragua y Charcas. Charcas y Armenia fue buscar y elegir una coordenada en el mapa donde podía ocurrir una historia. La verdad que totalmente sorprendido porque yo me imaginé, Claro. para entrar en el juego, ¿no?
que Cristian era asiduo visitante de este bar, que escribía sus novelas Totalmente. acá, que lo conocía al mozo, que hoy, digamos, a pedir permiso al dueño del bar, que era conocido de Cristian. Claro, Fontana Rosa, claro, no fue la gran Fontana Rosa, sino justamente inventármelo, ¿no? No soy de la zona y cuando lo describo al bar, que aunque prácticamente no lo describo, dice es un típico bar de Palermo, cosa que prácticamente no existe, porque en Palermo no hay bares de una única manera, ¿no? Hay de todo tipo y de todo estilo. Sí. Así que le permite al lector imaginarse su propio bar. Lo que de alguna manera lleva... Sí, gracias. Lo que de alguna manera lleva a pedirle derechos de autor al que ha puesto el bar en este momento. No, porque estoy pensando, Cristian, y lo pensé desde el momento en que esto surgió, que es mucho más fácil para el escritor ubicarse en un lugar que ya existe que imaginar un lugar que sí tiene realidad. Esto tiene realidad geográfica. Vos decís, me resultó sonoro, agradable, musical y peregrino, como dice Cervantes, Charcas y Armenia, perfecto. Pero desde el momento en que lo ubicaste, viniste, hiciste un recorrido, hiciste una pesquisa por el lugar. No, para nada. Mi intención era inventármelo desde cero. Aunque no te lo inventás desde cero, ¿no? Obviamente tenés un bar en la cabeza, claro. Te imaginás las mesas, la ventana. No pensás en la ventana de la calle Charcas, pero pensás en la ventana de cualquier bar. Lo describo y hay una barra como en cualquier bar y un pasillo que te da a los baños. Me lo inventé, aunque evidentemente venía de otros bares que uno frecuenta. Exactamente. ¿Bien? Bueno, otra cosa que me inquieta a mí, que me gustó mucho de tu novela, es el narrador. ¿Por qué elegiste ese narrador en segunda y en futuro, si no me equivoco? Me parece que justamente porque era algo más complejo que un narrador en tercera persona, que es lo que habitualmente se usa, o en primera. Yo acababa de leer, sin embargo, Juan vivía, una novela de Alberto Banasco. Ah, mira. Que lo citas a Banasco en algún Lo cito porque es una forma de homenaje y de asumir, ¿no? que viene la influencia por ese lado. Donde la novela transcurre en segunda persona y en futuro también. Y la ubiqué en un bar justamente por eso que sugieren muchos cuando estás empezando a escribir, que es no ubiques a tus personajes en un bar porque es lo primero que se te ocurre, ¿no? Hacer que personajes hablen, lo más fácil es hacerlo alrededor de un café. Exacto. Entonces, siguiendo esa premisa, intenté escribir un primer capítulo que fuera desafiante y complejo, sin saber si iba a poder más adelante después mantener la tensión, la inquietud, claro. Continuarlo, que llegar a algún lugar, ¿no? Entonces la novela transcurre en segunda persona, en futuro, pero ¿por qué? Porque escribir una novela en futuro y en segunda persona es fácil, no hace falta más que sentarse y escribir, pero eso tenía que tener una razón de ser, un motivo, y el hecho de que el lector sea uno de los personajes le permite al narrador hablarle a alguien, que esa segunda persona sea el lector. Usted, lector, se sentará en el lugar del insulso y usted será uno de los sospechosos, y esa idea de futuro, primero y principal, te da la sensación de que es algo inevitable, algo que va a pasar pese a que uno intente no hacerlo. Todas estas cuestiones las pensé después. En el momento en el que me senté, escribí, esta historia transcurrirá en un bar. Del bar bastará decir que está ubicado en Charcas y Armenia y que habrá un asesinato. No mucho más. Después los análisis fueron a posteriori. Mientras la escribía, lo único que visualicé fue una escritora en la ventana y que por alguna razón iba a morir y que se llamaba Matilde, también por una cuestión de sonoridad. Cuando tuve que elegir el nombre, quería que fuera el nombre de una mujer que no fuera ni muy moderno ni muy antiguo, que Matilde puede tener 30, como puede tener 50, como puede tener 20. Es un nombre, por sobre todas las cosas, literario, porque no nos cruzamos con muchas Matilde en la vida real, pero sí la mujer de Sábato se llamaba Matilde, sí, Borges claro. Tiene un poema con el personaje Matilde, Mujica Lainez es un cuento, Matilde es una de las hermanas de Rosaura las 10, que son Clotilde, Matilde y Enilde. Así que por todo eso y por una cuestión de sonoridad, de igual manera que Charcas y Armenia, elegí el nombre de Matilde. Que también tiene la raíz mat, ¿no? Matar. ¿No? Exactamente, muy bueno. Vos hablabas de, bueno, ya nos diste una pista, que es el tema de Alberto Banasco. Mirá vos, que como recuperando un gran autor que
Bueno, después charlaremos en algún momento. Pero, ¿qué otras influencias notaste de comienzo? Como para alargarte a una novela que tiene una estructura casi policial, ¿no es Sí. cierto? Tengo presente siempre Niebla de Unamuno, en esencia porque el personaje se entera que va a ser asesinado y va a la casa de Unamuno a pedirle que no lo mate. Tengo presente también a Italo Calvino, Una noche de invierno viajero, donde existen esos juegos entre ficción y realidad. Pero cuando estaba llegando al final de la novela y haciendo las últimas correcciones, me di cuenta que una influencia principal es la saga de Elige tu propia aventura, que eran los libros que yo leía de chico, ¿no? Que era, usted también es el protagonista y... Te lo iba a preguntar. Claro, es también en segunda persona, en futuro, usted es el protagonista y usted decide si cruzar la calle de Charcas o si decide regresar tras sus pasos. Eso me di cuenta después, cuando ya estaba con las últimas correcciones, y por eso es que hay una mención. Uno de los personajes le dice, ¿usted qué se piensa? ¿Que esto es una historia de Elige tu propia aventura? No, acá no decidimos, porque la diferencia es que en Matilde uno no decide. Claro. En realidad el narrador, Omar Weiler, es el que define el destino de los personajes. Un narrador que va a morir en 2083. Aparentemente en una de las biografías él muere en 2083. Ese es otro tema, el de las biografías de escritor, Sí. ¿no? Claro, perfecto. Aparte el título, debe morir, ¿no? Ese imperativo que... Está atado también al hecho de que está escrito en futuro y Exactamente. resulta inevitable. Muy bien. Déjame leer algo más que me gustó. Si usted querrá haber leído más sobre psicología, algo de filosofía, por muy poco que fuera, y crítica literaria, novela negra también. Haber leído más novela negra, saber cómo funciona la mente de un asesino, la de uno literario al menos, cómo se construye una novela, un cuento, su estructura, su arquitectura, si vale el término. Y ahora te pregunto, ¿cómo se construyó Matilde debe morir? ¿Y cómo escribís? Ese que narra en realidad no era Omar Weiler, era Cristian Acevedo, ¿no? Deseando haber leído mucho más. Es un capítulo que a muchos les gusta y a otros quizás lo odian porque por ahí se siente la erupción del autor, ¿no? Es el anhelo y la sensación trágica de saber que va a haber muchos libros que no vas a leer, de mucho conocimiento al que no vas a llegar. Y era yo reflexionando acerca de eso, ¿no? Pues creo que en ese momento me di cuenta que se trataba de un policial, aunque no sea un policial, porque lo escribí con total inconsciencia. Yo escribí el primer capítulo, transcurría en un bar, iba a haber un asesinato, después me senté a ver qué era lo que iba a pasar en el segundo capítulo, no me senté a escribirlo. Yo descubría qué era lo que iba a pasar. Resulta que el bigotudo también tiene algo que está relacionado con Matilde, que Valentín también. Fue bastante intuitivo la escritura de Matilde. Y esa es la manera en la que escribo. A partir de Matilde descubrí que mi forma de escribir es más la de solucionar problemas que es la de planificar. No soy un escritor, existe esa división que todos llaman de brújula o de mapa. Lo mío es más un intermedio, es más agarrar una pelota de rugby, tirarla contra el piso y ver para dónde rebota y reaccionar en virtud de eso. Así que no planifico, ya acepté que no soy de los escritores que planifican, porque en su momento lo hice y no me funcionó. Cuando escribí La Ley Primera, que ahora se publicó con el título La cumbia anuncia el fin, tenía que decidir en una escena qué era lo que iba a pasar, quién iba a sobrevivir y quién no. Lo planifiqué, decidí qué personajes, los que más quería, eran los que iban a sobrevivir. Me senté a escribir y descubrí que eran los primeros que tenían que morir. Así que bueno, abracé esa forma de escribir y que la descubrí a partir de Matilde debe morir, ¿no? Yo terminaba un capítulo y los personajes escuchan a Valentín, el mozo, que habla con alguien más. Y yo no sabía quién era esa persona con quien hablaban. Lo descubrí al día siguiente. Me fui a dormir pensando cómo seguirá esta historia. O sea, yo la estaba leyendo al mismo tiempo. Es algo que no pasa habitualmente. Cuando uno escribe no le pasa eso que me pasó con Matilde. Yo era Cristian Acevedo, pero era Omar Weiler, que era alguien que maltrata al lector, que maltrata a los escritores, que maltrata a todo el mundo, que me maltrataba a mí, pero era también el lector. Y al otro día me sentaba a ver qué es lo que va a pasar. ¿Con quién era que hablaba Valentín? Y lo descubría en el momento. ¿Por qué el bigotudo la mira a Matilde y después deja de mirarla? Fue prácticamente un descubrimiento día a día. Justamente con eso, Cristian, te iba a preguntar por un recurso del que haces uso
de una manera elegantísima, ¿no? Que es el tema de la ironía. La ironía en los personajes, pero también la ironía hacia el narrador y la ironía con la literatura. Lo que acaba de decir del plan, ¿no? Desecho el plan, me pongo en algo creativo y demás. Obviamente, si yo quisiera hacerlo, no me sale ni por broma, y creo que la mayoría de los seres humanos tampoco, y a vos te sale una genialidad, ¿no? Una novela es una genialidad, pero ¿qué marca la ironía en tu narrativa, en tu literatura? Que también en la ley primera me parece exquisito, ¿no? Tiene que ver con la mirada, ¿no? Claro, vos decís, yo no podría escribir esta novela, pero yo no podría escribir otra, porque cada uno tiene su propia mirada, ¿no? Y creo que tiene que ver con una mirada del mundo, con relativizar muchos aspectos de la vida en general. Mi sentido del humor va por ese lado. Muchos, los que me conocen lo aceptan y lo comparten, los que no, quizás se quedan mirando porque no entienden si lo que estoy diciendo es un chiste o no. Exacto. Tiene que ver con esa mirada, pero es, por sobre todas las cosas, no sé si una virtud es una limitación, que es lo que le pasa a todo creador, ¿no? Aquello que uno visualiza o entiende como virtud en realidad es una limitante, porque uno es esto y no otra cosa. Entonces yo pude haber escrito Matilde debe morir, pero seguramente me sería muy difícil o imposible escribirla de otra manera. Claro. Y esa mirada irónica acerca del mundillo literario, que yo ahora conozco un poco más, pero que empezaba a descubrir, la mantengo, ¿no? El hecho de esa crítica para con los escritores, incluyéndome, por supuesto, ¿no? Para con las editoriales, aunque en este caso creo que ahí tiene un mérito la editorial, ¿no? Que la editorial me haya publicado un libro donde critica a las editoriales que no editan, que los escritores que me conocen se hayan reído un poco cuando critica a los escritores que se dan palmadas en la espalda y que por ser amigos se recomiendan entre sí. Claro. Eso por sobre todas las cosas es valioso. Habrá otros a los que quizás les haya incomodado, pero tiene que ver con una mirada, ¿sí? No, perfecto. y por sobre todas las cosas porque Matilde debe morir lo permitía. Claro. Porque es un libro que habla sobre libros y sobre literatura. En cualquier otro libro no me hubiera permitido hacer esa, yo no diría crítica, sino una observación. Es una observación de cómo veía y cómo veo el mundo literario. ¿Maestro? No, una última pregunta. En el libro aparecen citados varios autores, por el nombre o por obras. Y quería saber cuáles son tus influencias literarias. Ya nombraste algunos, pero ¿qué lees? Ahora estoy leyendo a un autor de terror que se llama Graeme Hendrix, que lo descubrí hace muy poco y es un autor de una nueva generación de terror que creo yo que son libros que van a perdurar y que dentro de 30 años se van a leer como hoy se leen los libros de Stephen King. Leo mucho Richard Matheson, que es uno de los padres literarios de Stephen King también. El increíble hombre menguante es una de mis novelas preferidas. Soy leyenda, En algún lugar del tiempo, al título al que homenajeo también con otra de mis novelas. Y en literatura nacional, Samantha Schweblin creo que es una de las grandes escritoras contemporáneas. Admiro mucho a Marco de Nevi, así que leo variado y tengo muchos libros por ahí en la mochila, tengo 3 o 4 libros, algunos los dejo, leo un capítulo, es bastante caótica la lectura, mi forma de leer, pero es la forma en la que mejor me comunico con los libros, ¿no? No siento la obligación de que si compro un libro, de leerlo, de terminarlo, ya volveré o no volveré, el libro no es para mí. Así que incluso me divierte que mi biblioteca no esté ordenada, que a cualquiera puede parecerle un pecado. Eso. A mí, por sobre todas las cosas, me gusta el momento en el que estoy enfrente de la biblioteca y que estoy buscando el libro salvo los de Stephen King que están todos juntos. Después el resto es buscar a ver dónde está y estoy 10 minutos intentando rastrear ese libro que tengo que leer. Por ahí incluso más del tiempo que después le dedico a la lectura. Así que bueno, así es como me comunico con la lectura. Yo no puedo dejar de preguntarte, Cristian, una alusión o tu participación en los talleres de Marcelo Di Marco, ¿no? El querido Marcelo Di Marco. ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste? ¿No es cierto? ¿Qué te dio Marcelo? Sí, que quedaba muy cerquita de acá, en Borges y Paraguay, así que fue en la esquina de las que yo mencioné hace poco, ahora se mudó y está viviendo en Mar de las Pampas, creo, por ahí.
La verdad es que tuve mucha suerte porque yo ya estaba escribiendo y estaba buscando un taller literario y hay muchísimos y tuve la suerte de llegar a uno de los buenos. Eso, exactamente. Claro, que eso ya es mucha suerte, ¿no? Porque quizás uno va a alguno de los otros donde te dicen lo genial que sos, lo bien que escribís y te vas sin aprender prácticamente Claro. nada. Y llegué al taller de Di Marco con lo que yo creía que era un cuento y descubrí que era apenas el borrador de alguna cosa que no servía de gran cosa, pero el gran Marcelo Di Marco lo que hizo fue ampliar mis lecturas, recomendarme otras tantas, una gran guía, alguien totalmente honesto que te decía esto no funciona, pero te decía por qué no funciona y Claro. te derivaba a la biblioteca a leer cosas asociadas, relacionadas con lo que uno estaba escribiendo. Así que tuve mucha suerte porque apenas empecé el taller literario, terminé uno de mis primeros cuentos y que recibió una mención en un concurso literario y después escribí un libro de cuentos que también se publicó. Durante un tiempo no fui, que fue justo cuando escribí Matilde debe morir, y volví cuando estaba terminando de escribir en La Ley Primera, La cumbia anuncia el fin. Así que la verdad creo que le debo mucho porque me enseñó un camino, una forma de corregir, por sobre todas las cosas que escribir, además de escribir es corregir, es borrar, es quitar, y un montón de lecturas y un montón de autores que hoy por hoy tengo en la biblioteca gracias a él. Excelente. Una cosa, Nicolás, que como nosotros como lectores, no vamos a hacer que Cristian no está acá, vos notaste la variedad de narración de Cristian, cómo puede cambiar de una novela a la otra. No estoy pensando en las vidas de Baquí, lo cito bien, no. Todas las vidas de Baquí. Todas las vidas de Baquí. La Ley Primera, Matilde debe morir, son absolutamente diferentes, todas desde una categoría muy elevada. A mí me encanta toda la vida de Baquí, tenemos que hacer un día un programa sobre ello. La Ley Primera, bueno, tuve el honor y el placer de hacer un comentario, me pareció excelente, pero el registro de voces, porque está pasando del registro marginal, vulgar, popular, como quieran llamarlo, a un registro literario elevadísimo, a un registro de autoayuda por momentos, como pasa en toda la vida de Baquí. Yo digo, ¿cómo haces eso? Porque el estilo de un autor a veces lo une específicamente a una forma, y en este caso vos tenés una variedad que en todos te movés con soltura. Sí, creo que tiene que ver con la interpretación por ahí más relacionada a lo que puede recurrir un actor cuando compone un personaje. Es decir, cortás en tu cabeza. Me da la sensación porque pensando en Eva Key, en realidad yo era Eva Key cuando estaba contando ella en primera persona todas sus vidas. Yo era Eva Key y era para mí un desafío porque era una mujer de 73 años que empezaba a contar sus vidas, ¿no? Entonces, la verdad es que era no yo intentar identificar cómo pensaría una mujer de 73 años, sino yo teniendo 73 años, siendo mujer, y a partir de ahí empezar a escribir. Y incluso todo eso vino después del éxito de Matilde debe morir, cuando lo lógico hubiera sido escribir una novela, siendo que la novela tuvo éxito en el público juvenil, con una narradora quizá adolescente, y sin embargo era una mujer de 73 años, ¿no? Que está escribiendo en un geriátrico. Creo que tiene que ver con haber entendido que lo fundamental es el punto de vista y no perderlo nunca. Entonces yo me corro a un costado completamente y me convierto en ese narrador. Eva Key, si es Eva Key, el narrador de La Ley Primera, o Omar Weiler cuando narra Matilde debe morir. Creo que incluso lo más difícil a la hora de sentarte a escribir una novela es descubrir ese narrador, quién va a contar la novela. Una vez que ya lo descubrís y que coincide con la historia que vos querés contar, ahí ya prácticamente ya sé que la historia va a ser exitosa. Exitosa en el sentido de que voy a terminarla, porque me pasa que tengo muchos borradores de historias que escribí 20, 30 páginas y quedaron nada, justamente creo yo, porque no coincidieron el narrador, o sea, quién iba a contar la historia, con la historia que debía contarse. Así que lo mismo que te dije antes, me parece que tiene que ver con esa intuición a la hora de contar. Porque intento no analizar demasiado las cosas,
porque tengo miedo de que si me pongo a analizar demasiado acerca de lo que escribo, por ahí no puedo escribir. Así que bueno, el análisis le tocará a otros, yo mientras tanto me siento y cuando Matilde cuenta sus cuentos que transcurren cuando ella tenía 8 o 9 años, otra vez soy yo la voz de esa nena de 8 o 9 años, o soy Eva Key, o soy un fantasma que está intentando acompañar a su mujer que está en terapia intensiva. Creo que tiene que ver con eso. Una última pregunta. ¿Escribís todos los días? Conviene decir que sí, y durante mucho tiempo lo dije porque era verdad. Ahora hace rato que no escribo, pero yo cuento que cuando corrijo y me siento a corregir y quizá elimino una palabra o cambio un punto por una coma, cuento que ese día fue un día en el que escribí, por más que no hayan sido 200 páginas. Así que el ejercicio, por sobre todas las cosas, es sentarte, abrir la notebook, abrir el cuaderno si escribís a mano y olvidarte del resto del mundo, poner en modo avión el teléfono, no tener redes sociales y sentarte 2 horas aunque escribas o no escribas. Eso yo ya lo cuento como escribir, así que la respuesta es que sí. Perfecto. Maestro. No, agradecerle a Cristian. Un placer, un placer. Teníamos que estar horas. Confesarle que caí en todos los juegos que plantearon la novela, es un gran juego. Entré en todos, y bueno, fue la peor, que vine pensando en filmar el depósito y me enteré que el bar no existía. No, y recomendar la novela, que la verdad fue un hallazgo, y bueno, y toda la obra de Cristian, ¿no? Sí, gracias. sin lugar a dudas. No, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer participar, siempre fui un espectador de sus programas y ahora estar acá son esas cosas que en algunos años uno le va a contar a su familia y le va a mostrar, así que es un placer, el placer es mío. Del mismo modo, Cristian, un placer.